¿qué tal? Yo soy Marta Reyes y me da mucho gusto que nos acompañen hoy. Tenemos un tema sumamente importante y lamentablemente que cada vez hay mayor incidencia de casos en nuestro país. Estoy hablando del abuso infantil. Y me da muchísimo gusto recibir en este programa a Elena Barrero. Ella es psicoterapeuta y directora de Recuperare, una clínica que es especializada justamente en el abuso infantil. Elena, qué gusto estar contigo. Marta, muchas gracias. Buenos días. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abuso infantil? Sí. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, es muy distinto hablar de acoso sexual. Abuso sexual es que se dan tocamientos a los niños, principalmente en sus genitales, y que los lastiman física y emocionalmente. Cuando se habla de acoso sexual, es más bien el que se dan insinuaciones, se hacen burlas, se les pide que vean cosas no adecuadas para su edad, pero no hay un tocamiento. Creo que es importante justamente con lo que diferencias y el tema de el abuso infantil, y lo grave de todo esto es que hace que ese pequeño ser humano sea vulnerable desde pequeñito. ¿Existen causas específicas del abuso infantil? Causas específicas como tal no se han podido delimitar, son muchísimas. En primer lugar, sí se sabe que cuando alguien fue abusado, es un 80% de probabilidad de que él de grande abuse. Es una cadena. Lo otro que ha hecho el tema muy complicado es que no hay un perfil de personalidad como tal descrito. Es decir, por un lado puede ser alguien sumamente amigable, sociable, abierto, que incluso es una mamá quien le confía a su hijo, como por otro lado puede ser alguien pues sí más retraído, que quizás la gente suele alejarse, que entonces un adulto que solo se lleva con niños, que quizás ahí al menos es un poco más notorio, pero de todos modos no hay un perfil específico. Ahora, en todos los casos definitivamente no es normal y no es sano y no está bien que un adulto quiera jugar, toquetear y experimentar con un niño. Aparte, el promedio de edad del que hablamos en México de abuso sexual infantil es de 5.7 años, es decir, se está abusando de niños menores de 5, 4, 6 años y no es normal que una persona tenga un deseo de tener un contacto sexual con un niño. Entonces sí estamos hablando de una enfermedad. Aquí creo que también tú hablas de un adulto con un niño. Sí. Podríamos considerar, por ejemplo, muchos casos se da que es el primo, quizá es el vecinito, y tampoco es mayor de edad, no es un adulto, pero sí es más grande que el niño. Sí. Creo que también es importante mencionarlo. Es importante mencionarlo. En cualquier momento en donde el niño esté en desventaja, o sea, si es un niño de 6 años con un niño de 14, se habla de abuso. Si fuera entre pares, no sería abuso. Incluso entre pares, hay una edad en donde los niños, por curiosidad normal y natural, sí buscan tocarse y saber pues, qué tiene el otro que en su cuerpo no tiene. Eso es muy lejano a lo que estamos hablando. Eso sí es natural. Pero cuando estamos hablando de diferencia de edad, aunque sea de niño a niño, como bien mencionas, ya estamos hablando de una situación de abuso. Elena, tú mencionas cifras pues, realmente preocupantes. ¿Existen dentro de los estudios algún asunto que revele por qué está aumentando el abuso infantil? Mira, como tal, en México se habla principalmente de un tema de desintegración familiar. Quien abusa sexualmente de un niño, generalmente en el 99% de los casos no es un extraño, es alguien cercano al niño. En 60% de los casos es un familiar. Entonces, es mucho de comunicación y de observación de parte de los papás. ¿Cómo detectar que mi hijo está sufriendo abuso infantil? ¿El niño cambia de alguna forma? ¿Cuáles son las señales? Todo niño que vive abuso sexual infantil cambia. ¿En qué cambia? No duerme varias noches y venía durmiendo. Si ya tenía control de esfínteres, deja de controlarlos, empieza a decir que tiene muchísimas pesadillas y no las tenía, cambia de humor, si era un niño que jugaba tranquilamente en su cuarto solo, se te acerca y no quiere separarse de ti,
No siempre, obviamente, va a ser un caso de abuso sexual. Pero más vale no descartar, digo, o sea, no decir, no, aquí no pasa nada. Exactamente. Habrá que atenderlo y analizar qué es lo que está pasando con mi niño. Así es. Y también muy importante, ahí te estoy hablando en edades donde el niño no habla. Cuando el niño ya te lo puede expresar, no te va a decir abuso sexual, obviamente, porque aparte los niños muchos no se dan cuenta que esto está mal. Pero el niño sí te va a decir, me están tocando o esto no me gusta. Y sí tenemos que tener muy claro como papás que un niño puede ser fantasioso a morir, inventar que tiene su amigo imaginario, inventar muchas cosas, pero no está en la naturaleza del niño inventar que alguien lo está tocando en sus genitales. Entonces, cuando un niño lo dice, hay que creerle. Y a veces es muy complicado cuando un niño no lo dice de esa manera porque no entiende. Recuerdo un caso, tuve una paciente que abusaba de ella su primo. Y ella un día regresó de casa de su primo, tenía 6 años, y le dijo a su mamá, mamá, ya no quiero ir a casa de mi primo porque no me gusta lo que juega mi primo. Y la mamá, en vez de, pues, ¿a qué juega y qué sucede? Digo, que lo entiende uno, le dice, no, mijita, tienes que aprender que no siempre puedes jugar a lo que tú quieras. A veces tienes que jugar a lo que tú quieres y a veces a lo que tu primo. Y ella se acuerda cuando una vez regresando otra vez de casa de su primo, su mamá le dijo, oye, ¿también jugaste a lo que quería tu primo? La mamá obviamente no sabía que ese juego era un abuso sexual. Esta niña empezó a ser abusada a los 6 años y fue como a los 10, 11 que en el colegio sus amiguitas, que tenían ya más información pues sobre reproducción sexual y estos temas, empezaron a decir, ya sabemos cómo nace un bebé, y empezaron a explicarlo. Y en ese minuto esta niña dice, ay, qué raro, mi primo quiere tener un bebé conmigo, pero todavía sin connotación negativa. Y fue hasta 2 años después, cuando la niña tenía aproximadamente 13, que se dio cuenta que eso que estaba haciendo su primo desde los 6 años era abuso. Y sí pudo ahí hablarlo con sus papás, los papás le creyeron, actuaron y pudo decirle a su primo, has hecho estos 7 años y no quiero que nunca más lo vuelvas a hacer ni a mí ni a nadie, porque esto está mal. Y pudo entrar a un proceso terapéutico. Pero cuento esto porque, de cierta manera, no quiero decir que la mamá lo fomentó, pero fue un signo de alerta. Por eso tenemos que tener muchísima comunicación con nuestros hijos ante cualquier cosa que nos comentan.